Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Manuela Carmena Castrillo, bienvenida a este programa. Encantada de estar aquí con vosotros en Pamplona. No sé cómo presentarles, si como magistrada, como jueza emérita, como abogada laboralista, como política. ¿Cuál de todo le ha dado más felicidad? Felicidad me ha dado todo. Lo que pasa es que creo que lo que menos soy es política. ¿Por cómo están las cosas? No, porque de alguna manera al decir política parece que se habla de una persona que tiene la profesión de la política, ¿no? Y yo siempre he pensado que no debe haber profesionales de la política. Otra cosa es que a veces en tu vida tú ejerzas la política, pero no debe ser la política una profesión. Y por eso es lo único que me parecía que me atrevía a matizarte, ¿no? Es decir, efectivamente he sido abogado laboralista, he sido magistrada, he sido relatora de Naciones Unidas, he hecho muchas cosas, ¿no? Pero política en sí mismo no he sido, aunque he ejercido la política. Ha sido alcaldesa, eso sí, que no es lo mismo que política. Es. Y lo de la res pública, lo de la cosa pública, lo del trabajar por el territorio en el que uno vive, por su pueblo, por su ciudad, por su parlamento, por tratar de hacer la vida mejor al resto de la ciudadanía, ¿eso se lo cree alguien de los que están? Pues sí, bueno, no sé, yo desde luego me lo creía, me parece apasionante, me encanta lo público. Te quiero decir, cuando he sido jueza he sido consciente de lo bonito que es tener una función pública, tener una profesión pública, y cuando he sido alcaldesa me ha encantado pensar que podía ayudar a ser de alguna manera el elemento aglutinante de esas agrupaciones humanas maravillosas que son las ciudades. ¿Cuál es la satisfacción cuando hay una demanda social y verdaderamente está en las manos de una misma el poder hacerlo? Increíble. Hay que reconocer que lo público tiene digamos, una retribución no económica, sino social extraordinaria. Cuando tú haces justicia en el tribunal y le das la razón a quien la tiene, y le das esa satisfacción, hasta cuando castigas, fíjate, cuando castigas y debes castigar, pero cuando estás en lo público, en la gestión, y resuelves un problema, la gratificación que te da el ser consciente de la felicidad que has trasladado a quien ha solucionado el problema es maravilloso. ¿Y existe el lawfare? Porque dices, cuando se hace justicia. Claro, ahora no sé si se ha judicializado la política o se ha politizado la justicia, o ninguna de las dos cosas. Bueno, yo creo que vivimos una confrontación política absolutamente preocupante, porque está perdiendo el respeto a las instituciones y sustituyendo, digamos, la natural convivencia de los que piensan de una manera o de otra en el seno de las instituciones por unos ataques absolutamente groseros, infundados, agresivos, crueles, constantes, ¿no? Entonces se está tiñendo las instituciones, todas se están tiñendo de esa confrontación que yo diría que es como un virus enfermizo de las mismas, ¿no? Y eso está pasando en la justicia. Yo estoy convencida que hay jueces que toman decisiones que a mí me parece que son grandes equivocaciones. Vamos a pensar en el juez Peinado en relación a otros magistrados, ¿no? Pero dices, ¿cómo es posible que se haga esto, ¿no? Y yo me pongo en lo que piensan ellos. Probablemente están tan impregnados de esta enorme confrontación que están viendo la realidad de una manera diferente, porque lo terrible de la confrontación es que no hay una visión objetiva, sino que hay visiones absolutamente sectarias y subjetivas de los entes que están en confrontación. Claro, pero si esa resina, si ese aceite que se va colando por todos los sitios lo impregna todo, va a llegar un momento en el que no va a haber independencia en nada.
En los medios de comunicación también podríamos hablar, por no escurrir el bulto. Claro, es que es mucho más complejo, porque parece que la independencia sería simplemente una actitud de voluntad, ¿no? Y claro, cuando está todo teñido, cuando de alguna manera no es posible encontrar una objetividad en la sociedad, pues de que cada uno tiene su verdad, cada uno tiene sus informadores, cada uno tiene sus versiones, pues evidentemente es un envenenamiento social grave, y yo creo que en eso somos muy conscientes los que creemos profundamente en la democracia, y en ese sentido me incluyo, porque yo realmente amo a la democracia y creo que es, no sé, es el sistema más bello, más humano, más igualitario de gobernarse en los países, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con esto, tenemos que conseguir acabar con esta confrontación. ¿Y qué jabón le echamos para lavarlo? Pues yo creo que hay muchos y ¿Sí? hay que ir probando. Lo importante a mano, el jabón a mano, el de toda la vida, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que hay que ponerse en marcha, y yo diría que para salvar la democracia, me gusta poco el término salvar, me gusta más cuidar. Para cuidar la democracia, para que no se nos enferme de verdad, fundamentalmente hay que hacer más democracia. Y más democracia es más escuchar, nunca insultar, más estar dispuesto a proponer, más dispuestos a dialogar, etcétera, más democracia. Que otros no lo hacen, que no lo hagan, pero los demócratas profundos lo tenemos que hacer, ¿no? Y las redes sociales han procurado también que se haya pervertido un poco más el diálogo público. Mira, las redes sociales son, como todos los instrumentos de novedad, que los seres humanos se encuentran para relacionarse uno con otros. Depende cómo lo utilices, ¿no? Es interesante ver qué pasó cuando la imprenta se generalizó, ¿no?, en el mundo, ¿no? Es interesante ver lo que aquellos momentos, los primeros padres de las grandes editoriales de aquellos, Franklin en Estados Unidos tiene unas reflexiones muy bonitas diciendo, hay que poner coto. ¿Qué pasa? Es decir, se pueden decir mentiras, se puede... Bueno, pues esa reflexión que tuvo la generalización de la imprenta la tenemos ahora constantemente con los medios, ¿no? Con las redes. Yo creo que las redes no pueden ser anónimas. Yo creo que un logro importante es nomenclatar a las redes, ¿no? No tiene sentido que en las redes pueda uno agredir con la palabra y que no haya nadie que haya lanzado ese arma, porque las palabras son armas, las palabras pueden hacer un daño enorme. Entonces no se puede permitir que uno tenga actitudes agresivas sin tener una responsabilidad sobre ella, con lo cual hay que efectivamente nomenclaturar, es decir, dar nombre, es decir, hay que acabar con la nomitación de las redes, como hubo que hacerlo también con la imprenta, ¿no? Y esas cosas, es la historia de la humanidad. Cada vez que la humanidad inventa algo, puede hacer mal o bien con ello, pero para eso está el derecho, y para eso está la regulación, y para eso está el afán de querer conseguir el bien común por encima de todo, ¿no? Es que yo creo que somos muchos y muchas que pensamos así, es decir, que se legisle, claro. No vamos por la calle, la gente no se va por la calle insultando. No pero solamente las redes eso, sociales, sí, es que tú imagínate que en tu trabajo tú llegaras un día y antes de que te dijeran nada, te dijeran, porque como eres un sinvergüenza, no sé qué, qué difícil es vivir así, es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces lo único que se vive así es en la política, ¿no? Y así están las cosas, no puede ser. Entonces, claro, eso, como hay que... Mira, a mí hay una cosa que me parece importantísima, ¿no? En este momento, si yo no estoy equivocada, hay una ley por iniciativa popular en el Congreso de los Diputados, que la han firmado casi 1 millón de personas pidiendo la legalización de los emigrantes que están en este momento en nuestro país, ¿no? Bueno, está parada. Está atascada. ¿Cómo es que el Congreso de los Diputados, cómo es posible que la representación política, la representación excelsa de la democracia pueda despreciar una iniciativa popular? Eso hay que corregirlo, y ahí habría que hacer alguna iniciativa popular, y sé que sería más de 1 millón el que nos dirigiríamos a los diputados pidiendo que no se permita nunca el insulto, que no se permita nunca la agresión, que nunca se permita la falta de respeto. Claro que habría, pero claro, si a las iniciativas populares no se las hace caso, pues entonces ahí hemos roto la relación entre lo de todos y lo de los que nos representan. Claro, cuando no se les hace caso y cuando tampoco se predica con el ejemplo. No, claro que no, claro que no. La manera de hacer caso más eficaz es predicar con el ejemplo, es decir, que eso está claro. ¿Estamos faltos de liderazgos? Porque pues, claro, tiene que haber alguien, ¿no?, que levante una bandera y diga, bueno, pues ahora vamos a trabajar en esta dirección, o vamos a romper esta lanza. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el liderazgo es un fenómeno positivo del ser humano, ¿no?,
¿Qué es un líder? Un líder fundamentalmente es alguien que tiene una capacidad de seducción, de convicción, de generar entusiasmo, ¿no? Entonces, cuando las aguas están tan envenenadas, cuando están tan turbias, es difícil que aparezcan líderes, porque los líderes yo creo que necesitan un tanto por ciento importante, fíjate lo que te digo de bondad. A mí me gusta mucho hablar de la necesidad de la bondad. Es decir, que me ha interesado mucho un libro que ha publicado, seguro que le conoces porque ha tenido alguna difusión ya, un periodista gráfico que se llama El malismo, y hace un análisis de cómo la propaganda política está ahora fomentando actitudes crueles, insensibles, antisolidarias, ¿no? Se está mandando mensajes desde la política pública del mal. Y yo creo que eso hay que decir, ¿qué? ¿Cómo? Lo que ha movido a la humanidad ha sido siempre la empatía, la bondad. Los seres humanos han avanzado cuando se han puesto a trabajar juntos y han retrocedido cuando se han destrozado unos a otros, cuando han recurrido a la crueldad. Y yo creo que eso es claro, hay que seguir, hay que insistir en la bondad, hay que hablar lo importante que es. Y yo creo que si no hay bondad, no hay líderes. Pues es maravilloso escuchar esto, porque me viene a la cabeza también, centrándome en sus palabras, en que haya gente que diga, es que eso es de ingenuos, es que con la bondad, ¿cómo vamos a ir con la bondad a ningún sitio solamente con la bondad? ¿No? Mira, a mí me encanta porque como sé que esas respuestas a veces surgen, ¿no? A mí me gusta explicar una cosa que yo creo que se sabe poco en España, y es cómo ha funcionado nuestro sistema penitenciario, ¿no? Ahora mismo somos un ejemplo en toda Europa, es decir, en este momento pues ha habido diputados ingleses que han venido a ver qué sucede en España. Hay actitudes interesantes que hay que contar, porque alguna tiene que ver además con Pamplona, de Francia, de Suecia. España en este momento le sobra prácticamente 1/3 de plazas penitenciarias. Es decir, tenemos en este momento una situación envidiable en toda Europa. Cuando yo era jueza de vigilancia penitenciaria, que lo fui en torno a los años 90, estábamos en 70.000 presos, oscilaciones a veces hasta más, ¿no? Ahora estamos en 40 y tantos mil, llegamos a 50, es decir, hemos tenido una reducción importante de presos. Hemos mejorado la seguridad ciudadana muchísimo. Tú eres muy joven, pero seguro que habrás oído de la época de aquellos años 70, donde los atracos se repetían, etcétera, etcétera. Ha disminuido muchísimo la seguridad ciudadana. Somos uno de los países más seguros. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho con la crueldad, por ejemplo, que está demostrando Bukele en El Salvador? No. ¿Lo hemos hecho cómo? Con 4 medidas que son para mí importantísimas. Una, en el 1979 se creó una ley general penitenciaria que fue suscrita por unanimidad en el Parlamento. ¿Qué quiere decir? Nos unimos, dio resultado, unanimidad. 2, teníamos unas cartas, bueno, allí se estableció una figura trascendente, a mí me tocó poder ejercerla, del juez de vigilancia penitenciaria, y hubo jueces de vigilancia penitenciaria que cerramos cárceles porque estaban en condiciones inhumanas. ¿Qué fue la respuesta a eso? Se crearon, yo te diría que 28 nuevas cárceles en España en ese periodo. Las conoces, seguro que has visto alguna. Son ejemplares, están bien, son limpias, son sanas. Tercero y último y importantísimo, un movimiento social desde la calle que quiso demostrar de una manera muy clara que los adictos no eran criminales y que había que hacer penas accesorias, que había que hacer penas que no hubiera que ir a la cárcel, que había que dar tratamiento. Surgieron las madres de la droga, que fueron un movimiento impresionante, pero surgieron muchísimos movimientos vecinales para salvar a toda una generación de jóvenes que estaba cayendo. Y lo conseguimos. ¿Hubo crueldad? No. ¿Hubo inteligencia? Sí. ¿Hubo actitud empática? Sí. Es la prueba. Para eso no hay que hacer la barbaridad que están viviendo en Estados Unidos, esas barbaridades que estamos viendo, deteniendo a la gente sin saber quién son ni cómo son. No, se pueden hacer las cosas con humanidad y da más resultado, porque cuando se utiliza la crueldad es un boomerang que te vuelve, no sé cuándo, pero vuelve siempre.
Es verdad que ha habido una evolución en eso. Y Ay, aquí... te iba a contar una cosa, que Sí. eso me lo contaron un amigo. Creo que la embajada francesa pidió que le dejáramos vuestra cárcel, la cárcel de Sí, Pamplona, sí, ahí va a entrar, sí. que me pareció realmente... La de ahora, porque la de antes Sí. no podíamos ni entrar a los medios de comunicación. No, bueno, pero la de ahora, que os han dicho, oye, que la tenéis muy vacita, que si no la dais... Bueno, yo creo que eso, en fin, sabemos que no podemos, pero es indicativo. Sí. Caramba, lo hemos hecho bien. Y le vuelvo a decir, sin crueldad, con derechos, con humanidad. ¿Eso fue lo que aplicó usted cuando fue alcaldesa? Bueno, ¿Pudo hacerlo? sí, yo cuando fui alcaldesa yo creo que lo que a mí más me gustaba era tener muy claro que había que escuchar y que había que hablar y sobre todo que había que plantear que todos viniéramos elegidos por un partido o por otro, éramos representantes de los madrileños y que si nos insultábamos, a quienes insultaban eran a esos madrileños que nos habían nombrado, ¿no? Y yo creo que intenté al máximo dar pasos y yo creo que sí, que se lograron muchas cosas. Siempre hay cosas que te equivocas, que no haces bien, muchas cosas se retrasaron, eso me dio mucha rabia que no se pudieran acabar muchas cosas, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que sí supimos trasladar que había otra manera de hacer política, la política de la sencillez, de la escucha, de algo importantísimo a lo que tú te referías, que es la pedagogía del ejemplo, ¿no? Cuando yo iba en el metro y la gente me veía en el metro y podía hablar conmigo y me comentaba, estabas diciendo, creo de verdad en el transporte público. Y cuando echa un vistazo al Madrid de hoy, ¿qué Bueno, piensa? pues yo creo que sigue estando bien. Madrid es una ciudad muy grande y muy bonita. Me puedo sentir más distante de unas políticas a las que yo las veo escasas de corazón y que creo que piensan más en los réditos que en las personas. Y creo que no se puede hacer un proyecto de una ciudad si no piensas en las personas, porque fundamentalmente las ciudades son agrupaciones humanas, ¿no? Nosotros teníamos como 3 principios, eran importantes, ¿no? Yo creo que un importante principio en una ciudad es siempre la solidaridad. Tiene que haber una estructura de solidaridad. Hay que intentar compensar los barrios con dificultades, los otros, ¿no? Pero hay que pensar también que un tema importantísimo es que esa solidaridad se pueda expresar por una participación constante, ¿no? Por eso decíamos solidaridad, participación y luego algo que para mí también es trascendente, que es la creatividad. Una ciudad tiene que estar constantemente resolviendo problemas y no solamente se resuelven problemas con imaginación. Entonces, por eso es tan importante la imaginación en la ciudad, la creatividad, ¿no? ¿Pasea mucho por Gran Vía o cuál es la zona que más le gusta? Bueno, de la no ciudad? sé, yo iba por todas partes, ¿no? Y ahora digo. Ahora, pues no sé, voy por los sitios donde tengo que ir fundamentalmente, ¿no? Es decir, si tengo que ir a un sitio voy a otro y me gusta mucho ir en el metro y ir andando y eso, ¿no? Lo digo sobre todo porque Gran Vía recuerdo que Sí. hubo casi algaradas Sí. a la hora de modificar las aceras, de reducir el tráfico, que al final van todas las ciudades ahora mismo en la Mira, misma a mí, dirección. la verdad, me Aquí hizo- también tenemos una Gran Vía, salvando las Sí. distancias, pero que acabará también reduciéndose hombre, el claro, tráfico, claro. ampliándose a la peatonalización y a las bicis, ¿no? Mira, yo creo que eso exteriorizó un poco que cuando nosotros estábamos gobernando Madrid, pues en nuestra oposición era el Partido Popular, entonces teníamos la suerte de que no había Vox al Partido Popular. El Partido Popular nos decía, me acuerdo de la señora que odiáis los coches, nos decía, sois cochófobos. Yo decía, ¿esto qué es? Bueno, pues otro día me encantó, estuve en una conferencia que hizo el señor alcalde, José Luis Martínez Almeida, y él definió, hay que evitar utilizar el coche al máximo, el coche... Y yo decía, no lo decíamos nosotros, eso, ¿sabes? ¿Cómo ha cambiado la película? Sí, bueno, está bien, eso está bien, está bien. Está mal lo de antes, pero lo de ahora está bien. Ya, no, desde luego. No sé si eso es una cosa de ser de izquierdas o ser de derechas. ¿Qué es ser de izquierdas? Pues mira, desde mi punto de vista, para mí ser de izquierdas es estar empeñado en conseguir que haya una verdadera posibilidad de igualdad en todos los seres humanos, ¿no? Es decir, que no haya seres humanos que por su vulnerabilidad están condenados a no poder realizar sus ilusiones, digamos, sus procesos personales, ¿no? Entonces, para mí, el gran reto de la izquierda es la igualdad, conseguir la igualdad de todos.
todos, tener las mismas posibilidades, los mismos servicios, las mismas facilidades, digamos todo, desde la salud, la educación, la cultura, la felicidad. Creo que eso es ser de izquierdas, pero fíjate que te digo que no me preocupa mucho ahora mismo lo de las etiquetas, ¿no? Porque el otro día me decía una persona, es que tú no eres de izquierdas. Puede ser, yo no voy pidiendo que me vayan poniendo etiquetas. Yo siento que para mí, desde que era muy joven, siempre pensé que si tenía que elegir, estaba donde estaba la vulnerabilidad. Y estaba mucho más cerca de la vulnerabilidad que en el otro lado. ¿Por qué? Porque para lograr la igualdad, quien más necesita el derecho y quien más necesita la gestión política es los que son más débiles. Los fuertes no lo necesitan casi, pero los débiles sí. Los débiles necesitan el derecho, necesitan el apoyo, necesitan la gestión. Y yo me he sentido a gusto ahí. ¿Y es una utopía el fin de la desigualdad social? No, porque mira, si lo vas viendo, hemos logrado ya tantas cosas, yo creo que eso estaría muy bien. Vamos, a mí me encanta eso, me gusta mucho la historia. Y el otro día precisamente, el otro día no, hace un tiempo estaba leyendo una biografía de Gramsci preciosísima, ¿no? Y él cuenta un poco lo que era Cerdeña en los años 20, en los años 19 y tal, y cuenta, por ejemplo, cuando se empieza allí a plantear la posibilidad de que los obreros estuvieran un día a la semana sin trabajar. Un escándalo, aquello fue un escándalo, era impensable, ¿no? No hemos logrado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mira, yo creo que de las cosas más bonitas de la historia reciente es que los partidos sociales, socialistas y comunistas, es decir, los partidos que supieron convertirse en el apoyo de la clase obrera, fue fundamental. La clase obrera no era nadie, éramos miserables. Acuérdate cuál es la situación de los obreros en el momento del principio de la industrialización. No eran nada. Y de pronto se convirtieron en agentes políticos. Empezaron a dirigir. Dirigían los grandes partidos, tenían incidencias en todos los parlamentos en Europa. Bueno, llegaron a constituir un país como la Unión Soviética, con todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, eso ha sido una transformación inmensa que indica hasta qué punto hemos avanzado muchísimo en la igualdad. En la igualdad y en los derechos, ¿no? Porque no sé si precisamente por eso una decide estudiar Derecho. Pues yo la verdad decidí estudiar Derecho por mi padre, porque yo quería hacer filosofía pura y escribir y tal, y mi padre dijo, vale, eso luego, pero primero algo para que te puedas ganar la vida, ¿no? Y dijo, mejor Derecho. Yo no sabía ni lo que era el Derecho, ¿no? Pero en cuanto llegué al Derecho y lo vi, llamé a las amigas, que teníamos muchas conversaciones de estas, porque nos preocupaba mucho lo social, y les dije, chicas, esto es muy importante, esto del Derecho, que esto puede cambiar la vida de la gente, ¿no? Y así se ha demostrado que poco a poco... El derecho es muy importante, sobre todo, de verdad, cuanto más vulnerable es la gente, más necesita el derecho, más necesita eso que lo protege contra los que tienen más poder, más fuerza, más capacidad de decisión. Antes decías que yo era muy joven, yo nací 6 días después de la matanza de Atocha. Pues fíjate si eres joven. Tú estabas allí. Sí. Yo no sé si aquello que te tocó vivir y cómo lo recuerdas, porque creo que por pocos minutos tú estabas allí también en aquel despacho, sí, claro, ¿no? estaba, Minutos antes te marchaste. Si vivir una experiencia así tan extrema, pues a uno le plantea decir, no, es que esto yo por aquí no, si además soy muy joven, tengo toda la vida por delante. No, al contrario, te compromete muchísimo, ¿sabes? Fue impresionante, yo estaba embarazada de mi hijo tiene tu edad, y entonces la verdad es que te compromete muchísimo, porque es una sacudida humana de una injusticia tan brutal, de ver a los que has estado con ellos, tomándote un café a 5 minutos, que son tus amigos, que son tus personas, y que su vida se ha acabado, y se ha acabado simplemente porque han ido unas personas y les han matado, ¿no? Es algo tan brutal el que un ser humano pueda decidir de la vida del otro, que efectivamente me dio miedo. Hasta entonces yo no tenía miedo de lo que hacía, y a partir de entonces tuve miedo, pero me dio una capacidad clarísima de decir, yo voy a estar ahí siempre delante para que esto nunca jamás pueda volver a pasar, y siempre para recordar a aquellos amigos que se quedaron allí y que su vida se quedó ahí, que no tuvieron hijos, que no vieron la democracia, que no se envejecieron como yo ahora, ¿no? Me parece que tengo una deuda con ellos brutal, porque ellos lo perdieron todo. Yo fue 5 minutos, me acababa de marchar, pero ellos lo perdieron todo y yo estoy aquí. Entonces esa deuda me hizo siempre el hacer todo lo que sea necesario para que eso no vuelva a pasar, para defender la vida por encima de todo, tener una actitud de una, no sé cómo decirte, de una postura tan rotunda contra la violencia como no te puedes imaginar, ¿no? Estás aquí estamos los dos
en Civicán con la Fundación Caja Navarra, que permite también el hecho de tener ese contacto con la ciudadanía, claro. Más allá del metro, más allá del paseo por la calle. ¿Te gusta el contacto? ¿Te gusta hablar de la democracia, hablar del futuro? Bueno, la democracia me encanta. Te digo que una cosa que no entiendo es que el día 15, que ha sido el Día Internacional de la Democracia, yo no he oído a nadie en los medios hablar de eso, y hay un discurso muy bonito del secretario general que está en unos momentos amarguísimos y que su figura se está oscureciendo ante las barbaridades que están pasando en Gaza y la barbaridad que está cometiendo el gobierno de Israel, más las barbaridades que está cometiendo el presidente americano, ¿no? Pues la figura del presidente, del secretario general de Naciones Unidas parece que se está como enturbiando, ¿no? Pero él ha dicho unas palabras muy bonitas el día 15, y ha dicho eso, que es el sistema que permite que las personas puedan desarrollar sus vidas, el sistema de la democracia, ¿no? Y que claro que sí, vale la pena el seguir haciendo todo lo posible por mantenerla. Pues cuidémosla, claro que salgamos sí. a decirlo y a gritarlo. Manuela, qué placer, qué gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.